El 29 de septiembre del año 1989, lo aparentemente imposible sucedió en el corazón de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Una nave de otro mundo aterrizó en la localidad de Vorónezh y lo hizo a plena tarde, delante de una parada de autobús donde los niños estaban esperando su transporte. Esta nave dejó huellas en un parque cercano. De la misma bajaron seres antropomorfos que eran de otro mundo, no de este, más un robot. A las pocas horas, la agencia soviética TASS hizo un comunicado histórico. Una nave de otro mundo había pisado suelo soviético. Los telediarios de medio mundo abrieron con la noticia y luego una cortina de silencio se puso encima de aquellos hechos. El caso Vorónezh, uno de los casos OVNI más importantes de la historia. Creo que aquí tienen información en algún otro podcast nuestro. Sin embargo, ese mismo día, el 29 de septiembre del año 1989, miles de kilómetros al sur, en la costa de España, en concreto en la localidad de Conil, 5 vecinos estaban por la noche sentados viendo las estrellas en la playa y vieron cómo unas extrañas luces llegaban desde el mar. De esas extrañas luces salieron 2 seres de algo más de 2 metros, ataviados con una túnica blanca. Cuando se dieron cuenta que estaban siendo observados, formaron un montículo con la arena para ocultarse. Aún así pudieron seguir viéndolos con prismáticos. En sus manos tenían una esfera que era de color blanco y de vez en cuando se tornaba azulada. Empezaron a pasarse esa esfera a aquellos 2 seres hasta que se transformaron en seres humanos como usted y como yo. Les puede parecer imposible, ¿verdad? Pues fue total y absolutamente real. El caso Conil, 29 de septiembre del año 1989, como si aquel día casi fuera una invasión ovni a la Tierra. Infiltrados entre nosotros. No solo nos visitan y nos observan desde sus naves, también se mezclan en nuestra sociedad para ver qué hacemos, qué somos. No sé si para juzgarnos o si para estudiarnos. Les digo que estos casos les pueden parecer fantásticos. Hoy van a escuchar el testimonio de un diplomático ecuatoriano contando cómo hasta la embajada de Lima en Perú, la embajada de Ecuador, llegó un ser que dijo a las claras que era un extraterrestre, el capitán de una nave de otro mundo, y se comunicó con ellos varias veces. Desapareció ante sus ojos sin que jamás pudieran explicarlo. No, señores, no es una locura, es una inquietante realidad a la que todavía no tenemos respuesta. Saludos, familia del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram, en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es un nuevo podcast en oculto tras la sombra. Infiltrados extraterrestres entre nosotros. Sí, señores, y creo que no es nuevo. Esto lleva sucediendo miles de años. Y esto es Oculto tras la sombra. Aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no, vuestras opiniones aquí debajo del podcast. Por cierto, estoy organizando un viaje de autor a Israel y Jordania. Los que os queráis apuntar, simplemente entráis en mis redes sociales, hay un post fijado
y ahí tenéis un teléfono al que escribirle por WhatsApp para que encontréis más información de este viaje en marzo del año 2023 hasta la tierra sagrada, hasta la tierra en la que Dios habló con los hombres. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo compañero, ¿cómo estás? Hola Juanje, un saludo para ti, para todos los suscriptores de nuestro canal Oculto tras la Sombra. Muchísimas gracias a todas las personas que se suman a este canal semana tras semana, que le dan me gusta al video, que lo comparten, eso nos ayuda bastante. Siempre estamos muy pendientes con Juanje de sus comentarios, de sus interacciones, de sus sugerencias. Y en esta oportunidad a mí un tema que me parece fascinante, Juanje, la posibilidad de que seres venidos de otras partes del universo se camuflen y convivan con nosotros. Me parece que va a ser un dossier increíble. Sí, porque sobre esto hay mucha estupidez, que si la reina de Inglaterra era un reptiliano y cosas así, que me parece una soberana estupidez, pero sí hay hechos que nos desafían, como es este caso. Van a escuchar la voz directa de uno de los diplomáticos peruanos que estuvo allí, ¿vale? Hace muy pocos días, hablando con nuestro amigo Jorge Luis Sugdorf, que tiene también un podcast que se llama La Huella OVNI, me pasó, y se lo recomiendo, una entrevista a un médico boliviano que se dio cuenta que estaba atendiendo a un ser que no era de este mundo. Un auténtico bombazo mediático. Señores, esto es real y nos desafía. Bien, para entender lo que sucedió en el año 1978, son audios muy antiguos los que les vamos a poner, Alejandro Bernal y un servidor. Lo que sucedió en 1978 es que, de repente, un día sin más, se aparece un señor tremendamente educado, muy bien vestido, preguntando que quería sentarse con el embajador de Ecuador en Perú, y que él, ni más ni menos, que era un ser de otro mundo, y además fue capaz de darles información clasificada. Un hecho sorprendente, pero que es total y absolutamente real. Pero mejor lo escuchamos de la voz de este diplomático ecuatoriano. Y la entrevista arranca así. Sí, yo pasé del 71 al 75 en la Embajada del Ecuador en el Perú durante 4 años. 4 años, sí. Ya, en esa época hubieron varios embajadores, me imagino, ¿no? Sí, yo pasé con dos, Ya. Luis Valencia Rodríguez, Alfredo Luna Tobar, mis buenos amigos, Ya, y un grupo selecto de personal. Nuestra embajada, la principal en el mundo en ese tiempo, era la del Perú, justamente. claro, cuando se da esta experiencia, ¿bajo qué embajada estabas? ¿De Valencia Rodríguez? No recuerdo Tobar? exactamente cuál No fue la importa. primera, pero uno de los dos, creo Ya. que Lucho Valencia. Asoma este señor de primera vez y cómo se dan los hechos. Este caballero entra por consulado, que era la primera dependencia de la embajada, y pide hablar con el embajador. Entonces el cónsul José Dávila González le dice, ¿usted tiene cita, audiencia? Dice, no, es la primera vez que vengo y quisiera que usted le anuncie. ¿De parte de quién le anuncio? Dice, soy el comandante Banjú. Dice, tal vez marino, comandante de la Armada. Dice, no, soy el comandante de una flota de ovnis. Entonces Pepe Dávila se sorprende y dice, ¿cómo no, carambas? Una tomadura Me del está pelo. tomando el pelo, me Es está una engañando. tomadura del pelo. Le va y le anuncia al embajador y el embajador también dice, bueno, ¿qué pasa? No, comandante de ovnis, Ya. atiéndale usted mismo. Entonces Pepe Dávila me busca a mí y le recibimos los dos. En realidad un tipo fascinante, una carisma muy especial. ¿Cómo estaba vestido? Elegantemente vestido, Impecable. muy impecable. ¿Una fragancia? Un hombre especialísimo, una conversación muy sociable. ¿Su mirada? Eso sí, Sugestiva. una mirada especial, ¿no? Un talismán tenía el hombre. Nos fascinamos los dos de verle tan distinguido, tan linda conversación. Y entonces a nosotros no nos confió nada, sino que directamente quería hablar con el embajador. Insistía en hablar con el Insistía, embajador. pero le dijimos que vamos a ver el espacio en su agenda, si en algún otro momento sería posible. Y este caballero siguió insistiendo y el embajador insistió en honor civil porque no... ¿En otras oportunidades o siempre en la misma vez? No, en varias oportunidades, pero el embajador nunca, y más bien me confió a mí que yo fuera el que le atendiera. Acaban de escuchar la voz de Alberto Ávila Machuca, que era el agregado militar de la Embajada de Ecuador en Lima.
No sé qué harían ustedes si alguien llega a una embajada y les dice que eres el capitán de una flota de ovnis. Yo posiblemente incluso le echaría patadas de allí. Pero como el tipo era así de educado, bien vestido y tal, dijeron, bueno, pues a ver qué tiene que contarnos este tipo. ¿Vale? Una historia que es muy curiosa. Y este audio, para mí, estos audios son históricos, ¿vale? Por eso los he recuperado. Y quiero compartir esto con ustedes como si fueran investigadores del fenómeno ovni, exactamente igual que Alejandro Bernal y este servidor. Pero creo que vamos a seguir metiéndonos más en materia y la entrevista a Alberto Ávila Machuca continúa así. Pero concretamente, ¿qué es lo que quiere hablar con el embajador? Porque no le va a recibir, está muy ocupado y va a una conferencia de derechos del mar a Estados Unidos y estos 15 días no va a estar. Entonces ahí nos confió que él quería hacernos un aviso previo de algo que iba a suceder en Ecuador, en Perú y en Chile. Entonces eso sí tomamos nota porque nos dijo va a haber un problema con el petróleo de ustedes, un terremoto en Ecuador, va a haber una mortandad en Perú, va a haber un cambio de gobierno el 5 de octubre del 73, nos dio la fecha, y en Perú va a haber un terremoto que se dio cuando desapareció Huaraz, murieron 45,000 personas, terremoto que vivimos ahí, claro. Un terremoto de 2 minutos que nunca habíamos pensado, una intensidad tremenda, se destruyeron calzadas, avenidas, edificios. Y tomamos nota y reportamos de esto, en realidad, que iba a darse esto. ¿A quién reportaron esto? A los gobiernos, ¿no? Como es lógico. ¿Al consulado o al Ministerio de la Defensa? Acá al Ecuador. ¿Pero aquí al Ecuador a quién? ¿Al consulado? A los organismos pertinentes. A la Cancillería, ya. Y efectivamente, nuestra mayor sorpresa fue que se dio en Ecuador, en el oriente. Como él dijo. Murió Allende, subió Pinochet. Y hubo el terremoto en el Huaraz. Y hubo ese terremoto, o sea, todo lo que él había anunciado se cumplió al pie de la letra. Claro, fue una sorpresa para nosotros. Entonces, nosotros ya empezamos a hacer una evaluación de que no era un simple hombre ni un contraespionaje. Pensábamos que tal vez sea alguien que venía a buscarnos para ver qué pretendíamos, qué objetivos teníamos, y más bien nos hacía un contraespionaje. Pero no, en realidad fue un hombre... Al menos en Perú, imagínate que nosotros teníamos esta fricción con Perú, pues entonces nos cuidábamos muchísimo, claro, mutuamente, de cualquier información o algo de mutuamente esto. Había muchas reservas. ¿Cómo se vinieron desarrollando las sospechas en ti hasta que se dio la última entrevista? ¿Alguna vez te mostró la nave, te señaló dónde estaba justamente su nave? Entonces un día nosotros le dijimos, ¿dónde le buscamos? ¿A qué teléfono? Dijo, no hay necesidad, yo ya tengo que prevenir que ustedes desean hablar, yo estaré aquí en el momento oportuno. Y ese día nos escondimos un poco y nos salimos de sorpresa para ver qué auto aborda, quién le recibe. Pero en cuanto salimos, desapareció totalmente. Al lado de la Embajada de Cuba, no apareció por este lado, ni por el lado derecho, entonces se desapareció. La última vez, yo le digo, bueno, ¿qué le parece si a usted le hago detener a la salida de la Embajada? O tomamos ciertas medidas, ¿hasta dónde estamos llegando con esta situación? Dijo, bueno. Y ahí me muestra uno como escapulario que tenía una televisión en miniatura de 4 caras. Y en una de esas me veo yo y él. Y en la vuelta me hace ver una cosa que me impresionó. Entonces me dio pánico realmente. ¿Qué fue lo que viste que te impresionó a usted? Eran unas como láminas que deben haber sido, él me dijo, son unas naves que me están controlando, me están dando seguridad, están atentas a mi entrevista. Y estos somos los dos que estamos identificados arriba. Yo me quedé sumamente preocupado. Impresionado. Entonces me dice, ¿cuándo nos volvemos a ver? Le digo, bueno, hemos agotado todos los temas, hemos conversado de muchas cosas y creo que ya es suficiente. Me dijo, ¿y no quieres tener una experiencia de a bordo de una nave por algún tiempo y sin ningún compromiso? No vas a correr ningún riesgo. Le digo, ¿pero cuál es el objeto de la misión de ustedes de aquí? Entonces él me decía, nosotros queremos dar una asistencia a ustedes que viven 1000 años atrás en cuanto a cultura, en cuanto a adelantos técnicos, científicos, y queremos ser unos asesores, unos impulsores para otra cultura que tengan ustedes objetivos más inmediatos de esto para mucho tiempo, lo que está recién sucediendo. Entonces ese es el objeto y yo estoy ofreciendo mis servicios a varios países, a varios organismos, y me valido de ustedes porque tenía información más a mano de lo que ha sucedido y ustedes han comprobado. Entonces fue así, ¿no? Y esto que te cuento es de en transcurso de 4 o 6 meses. O sea, las varias visitas. Las varias visitas. ¿Cuándo se identificó como Banyu?
Desde el primer momento, eso sí, nunca él dio otra identificación, sino la propia. Nunca te mencionó Apu, el nombre Apu. No, no. Nunca te mencionó. Nunca, no. ¿Alguna vez te mostró la nave? ¿Lograste ver en el Sí, aire? sí, eso sí. ¿Lograste ver la nave en Por el dos aire? ocasiones, sí, como no. ¿Cómo fue? Cuéntanos cómo se desarrolló eso. Bueno, yo te digo, he sido escéptico siempre en cuanto a esta realidad, que es una realidad, esto no, yo primera vez que comprobé, que verifiqué que se daba esto, que era una tremenda realidad. Y una vez él me hizo una observación que yo dije, tal vez me tiene hipnotizado el hombre, tal vez me tiene en alguna circunstancia muy especial, ¿no? Pero no, yo vi... ¿Cómo fue? Este audio, no sé ustedes, a mí me parece brutal y fascinante. Llega un tipo que te dice que es un extraterrestre, que se llama Banyu, que viene con unos ovnis y obviamente tú lo tomas por un huevón, básicamente, más que cualquier otra cosa, pero te pone en duda que el tipo habla muy bien, no parece un loco, va bien vestido y tal. Y el primer día que te ve te dice, va a haber un terremoto en Huaraz tal día. Eso no lo acierta ni el mejor geólogo del mundo. Vale. Sucede el terremoto. Yo a partir de ahí le pondría todos los oídos del mundo. Pero es que encima de todo dice, oye, si te detengo un día y salen a ver si lo pueden, hacia dónde va, dónde no va, y el tipo desaparece. Y aquí lo más inquietante es que el tipo está diciendo, no, si lo estamos intentando con diferentes delegaciones diplomáticas del mundo. Y quizás esta es la única que se ha filtrado y alguna hizo otro tipo de cosas. Porque somos tan idiotas y tan egocéntricos los seres humanos que aparte de pensarnos el centro del universo y que tenemos una tecnología infalible, pues somos tan idiotas que siempre pensamos, no, si llegan los extraterrestres van y se reúnen en la Casa Blanca y con Putin. ¿Por qué? A lo mejor les cae mejor mi tía, la del pueblo, que vive allí con unas cabras y es un ser adorable, no como los grandes políticos del planeta. Entonces, es que como somos tan cortos mentales, se nos olvida esto. Pero ese dato a mí sí me pareció tremendamente inquietante. Lo estamos haciendo en otras delegaciones diplomáticas. Juanje, y hay algo muy interesante sobre todo esto, y es esa gran cantidad de reportes que hubo por parte de ufólogos en la década de los 60 y los 70 que comentaban como representantes de estas naves venidas de otras partes del mundo se reunían con políticos o con diplomáticos. Al menos esto encajaría un poco con esta teoría. Yo recuerdo que hace mucho tiempo vi una investigación donde se comentaba que el mismo Jimmy Carter o incluso Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial había sostenido una reunión con estos tripulantes de estos objetos, y lo interesante es que al menos este testimonio de este diplomático avalaría ese tipo de reuniones tan clandestinas y tan particulares, Juan G. Sí, claro, y se ha hablado que si el Majestic 12 y que realmente gente en la Casa Blanca llegó a estar en contacto con ellos. Y bueno, todo lo que está pasando ahora que nos están diciendo, sí, esto es real, están aquí, pues a lo mejor es preparándonos para algo, no lo sé, no lo sé. Ojalá pudiera saberlo. Yo creo que tanto Alejandro como yo, como periodistas, intentamos ser muy sinceros. Los hechos son los que son, los datos son los que son. Esta entrevista me costó horrores recuperarla y encontrarla. Nada, tiene 4 visitas por ahí, es nada. Y me parece un testimonio que es una auténtica pasada, pero una pasada, ¿vale? Que está hablando un señor que era el agregado militar de la embajada de Ecuador en Perú. Y además varios testigos. Y luego, por ejemplo, un detalle también que me sorprende. Decirle el tipo con toda la frialdad del mundo, si me quieres hacer daño, mira, y sacan una cosita del cuello donde, claro, año 78, esa tecnología no se te metía en la cabeza, que en una cosita así tuvieras como 6 pantallas de televisión. Entonces, me parece una auténtica pasada. Y, Alejandro, ¿tú qué hubieras hecho si te dice, ¿se quiere dar una vuelta en la nave con nosotros? Yo sí lo hubiera hecho, Juan G. La verdad, Yo también, tío. Yo también. Es que Juan G, ante esas evidencias tan particulares, es decir, este personaje, El Ban Yu, terremoto, claro.
exacto, le anticipa el terremoto. O sea, ya por ahí uno queda como estupefacto ante esta revelación. Luego, ese artilugio de tecnología, porque es que, Juanje, yo creo que quizás los oyentes más jóvenes de este podcast no les impresionará eso porque no entienden el contexto histórico, la dimensión que esto tiene. Pero es que en el 78 el mayor artilugio que teníamos de tecnología era quizás un Walkman, Juanje, o incluso creo que eso fue posterior. Eso fue posterior. Yo recuerdo los Walkman ya en los 80, no en el 78, aunque no sé cuándo se inventó, pero vamos, en España te aseguro que no había. Yo creo que lo máximo que teníamos era, no sé, un aparato para reproducir acetatos, creo. Era la radio, los tocadiscos, sí. Los cassettes y las teles que eran un mamotreto que pesaba 3.000 kilos y que se veía fatal si lo comparas con la de ahora. Y que de hecho, Juanje, en esa época, y lo digo al menos aquí en Colombia, quiero conocer la opinión de nuestros suscriptores, la televisión en color en aquel entonces no se había masificado. No, nada, olvídate, chaval. Sí. Pero olvídate, todavía recuerdo cuando entró la primera televisión a color en mi casa, que vinieron todos los vecinos a verla. Eso fue en el 80 y tantos, sí, claro. Wow. Claro. O sea, sí, como si fuera una cosa extraterrestre, ¿vale? La tela a color. O sea, sí, claro. O sea, una auténtica locura, tío. Una auténtica locura. Y quiero hacer ese contexto, Juanje, porque como hoy en día me parece que como sociedad cada vez estamos más habituados a ver saltos tecnológicos de manera más rápida y casi que lo normalizamos en ese contexto, en ese año en el que ocurrió este encuentro con el comandante Banju. Esa tecnología era demasiado extraña de ver, por eso este hombre quedó muy sorprendido al observar este artilugio. Y luego aparte vio las naves, que nos lo va a describir en los siguientes audios, pero no solo eso, yo sí estoy convencido ya realmente de que sí intentaron ponerse en contacto con otras delegaciones diplomáticas. Información que nunca ha salido a la luz pública. Simplemente este señor un día pues lo contó, ¿no? Y hemos tenido la suerte de poder recuperar esos audios y hacer aquí en este programa investigación e historia de la ufología. Si te parece, continuamos escuchando la entrevista, y la entrevista al señor Alberto Ávila Machuca continúa así. O sea, salimos a un pequeño espacio verde que teníamos. ¿Salimos? ¿Con quién? Con él. Ya. ¿Y no estaba también Ávila? Pepe Dávila. Sí, muchas veces estuvimos los tres. Alguna vez la secretaria también. ¿Y Dávila también lo vio o no? No, él no. Ya. No, él no. Ya, ¿cómo se da el asunto? ¿Salimos a dónde salieron? A un espacio verde que había en la parte posterior de la embajada, sí. Ya, ¿y? Y entonces me dijo, mira. Entonces yo pude ver, apreciar y... ¿Qué viste? Es una relampagueante, una luz color violeta con haces especiales de luz medias amarillas, pero fueron segundos, ¿no? ¿Y qué te decía él que era eso? Bueno, dice, no es una ficción, es una tremenda realidad. Puedes observar, si quieres abordar en algún momento, yo estoy dispuesto, pero eso sí, realmente tenía mucho miedo. ¿Por qué te cohibiste de semejante buena invitación? ¿Te estaban invitando a subirte en una nave para...? Bueno, no estamos culturalmente, emocionalmente preparados para una posibilidad y creo que nos pasaría a cualquiera de nosotros, no, yo no. Claro, generalmente la gente reacciona así, ¿no? Pero la gente que no los ha visto dicen, no, yo sí me subí, pero otra cosa es estar en la situación, otra cosa estar ahí, claro. ¿Nunca se dio alguna invitación más especial? Todo esto ha sido solamente dentro de la embajada. ¿Nunca se dio algo fuera de la embajada? No, nunca. Ya. Nunca le permití que visite mi casa ni... Ya. ¿Lograste establecer amistad con Mazón? Sí, Fernando Mazón. Con Fernando Mazón. ¿Quieres mandarle algún saludo a tu amigo Mazón? Y él va a estar atento a esto. Sí, un saludo muy especial, una familia muy querida. Voy a estar con él la próxima semana. Miriam, su esposa, su papá que ya falleció, su mamacita. Háblale. Ya. ¿Y cuándo pasó esto? El comandante Banju ¿se reía a veces de ver tu incredulidad o no? Sí, pues él me tenía un concepto de una persona posiblemente culta, pero no del nivel superior que me manifestaba el que eran ellos, ¿no? ¿Te inspiraba paz o temor, él? A veces temor, pero también me daba mucha tranquilidad. Bueno, verás, Jaime, te cuento una cosa. Ahí hay unas minas de Marcona. ¿En Perú? En Perú. Yeah. Ellos no tienen mucha riqueza petrolera, pero en minas tienen... Minas de Marcona. ¿Qué es eso?
Es una de las minas más grandes de cobre, zinc y alguna otra cosa. Ya. De plata, sí, De plata. Marcona es algún nombre. Es un sitio, Ya. como decir, Gualaceo. ¿Sí? Ya. Entonces hay miles de obreros. Es uno de los mayores Ya. recursos que ¿En tiene. Perú? ¿Cerca de Lima o qué? Sí, no es muy distante. Ya. Salieron a comer dos obreros con su casco, su overol, de 12 a 1 que tenían su refrigerio. Y de los dos se puso una nave. Yo tengo la revista esa, tendría que buscar, tengo No libros. importa. Y verás, de los dos se puso una nave y les invitan a abordar. Y el uno se arriesga. Y el otro se queda y va a contar al jefe de personal, al gerente, le dice, ¿sabe qué le pasó a este? El otro dice, no, se fugó, si vio que nave espacial. Y regresa al mes, cuando ya estaba cancelado de su trabajo, regresa. Y le entrevistaron en los canales, le hicieron reportajes, todo. El mes para él fue como un segundo. Cuando llegó a tierra, él sabía que había sido un mes. Él pensó que eran segundos de su experiencia fabulosa. Y él retiene. En una reunión social estuve con un piloto de Fawcett que volaba de... Fawcett, eso es en Lima, claro. Este era piloto del Fokker y venía de 2 de mayo a Lima, un vuelo de 45 minutos. Y él dice que nunca le gustaba ni comentar esto de los ovnis, igual que yo. Y vio que dos naves estaban adelante de la nariz del avión. Entonces sacó su cámara y tomó casi todo el rollo, porque iban Sí. lentamente adelantándose del avión. Poco antes de aterrizar en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, desaparecen la una. Y él se presentó en la televisión. Yo tenía el recorte ese. Y él revivió esto que dijo que nunca había visto, pero que estaba impresionante, esa tremenda realidad. Bueno, fascinante. Y esto para mí también es un ejercicio no solo de ufología, sino de trabajo periodístico y de historia del periodismo, ¿no? ¿Cómo eran las entrevistas en los años 80? De repente empieza a intentar hacerse como el amiguete, uy, saluda a Fernando y no sé qué, y luego le cuenta un caso que él ha investigado como periodista que tiene implicación con el aeropuerto de Lima, en Perú. Pero sí hay una cosa en este trozo de audio que los estamos poniendo tal y como se hizo la entrevista hace 40 años, ¿vale? Cuando él dice, no estamos preparados emocional ni culturalmente para hacer una cosa así, para subirnos a una de estas naves. Y eso, que incluso lo dejó ver la nave durante unos segundos. Y es que a lo mejor Alejandro Bernal y yo estamos aquí los dos muy chulillos. Yo me subo a la nave, pero si hubiéramos estado ahí, no sé qué hubiéramos hecho. ¿Qué opinas, Alejandro? Bueno, Juanje, lo que pasa es que como alguna vez le decía yo a mis sobrinos, si algún día ves un ovni, no te le acerques, porque si no recuerda lo que le pasó a Arcesio Bermúdez, y yo creo que obviamente a la distancia, tal y como tú dices, Juanje, uno llevado por la emoción, bueno, en nuestro caso, que llevamos años investigando este tipo de fenómenos, pues creo que nos sentiríamos emocionados, quizás anonadados al evidenciar frente a nosotros un artefacto de este tipo, pero una persona del común, una persona que no esté relacionada con el fenómeno ovni y que vea algo tan anómalo, un tipo que predice un terremoto, un tipo con una tecnología exótica, un tipo que te muestre un ovni, pues yo creo que se lo piensa, Juanja, y también teniendo en cuenta algo, que era un hombre con formación militar, era un hombre que tendía a ser desconfiado de cosas que no conocía, entonces yo creo que en ese sentido también es entendible la postura que tomó en este caso este hombre. Sí, Alberto Ávila Machuca. Yo es que fíjate, no lo sé, ¿no? Porque fíjate que tú y yo hemos investigado el fenómeno ovni y aún así no sabemos qué hay detrás. Yo estoy convencido que son extraterrestres, eso sí, ¿vale? Esa es mi hipótesis y estoy convencido. Pero es que hay algunos que son como muy buenos y buena onda y otros que de buena onda no tienen nada. Pero nada, nada. Mira la investigación que estuve haciendo en la Amazonía colombiana. Esos de buena onda no tenían absolutamente nada. Entonces, yo qué sé. Con sinceridad, me hubiera gustado estar ahí, obvio, ver ese ovni y estar con ese señor
y con sinceridad no sé qué hubiera hecho. Yo creo que sí, ¿no? Que me hubiera lanzado, pero habría que vivir el momento que del dicho al hecho hay un buen trecho. Claro, Aquí, claro, la claro. teoría me queda muy bonita a mí aquí ahora, pero luego a ver qué hubiera sucedido. Pero Juanje, aprovechemos a preguntarle a los oyentes, ¿y ustedes qué hubieran hecho si hubiesen subido a ese ovni o hubiesen tenido reticencia a abordar esa nave en ese momento? Quiero Sí, que sí, nos sí, dejen sus sí, sí. comentarios ahí. Que nos digan. Bueno, vamos a seguir escuchando la entrevista sin cortes, toda ahí a puro pelo, ¿vale? Que es un ejercicio también de historia del periodismo que me parece fascinante. Y la entrevista continúa así. Es que es impresionante, sobre todo para los escépticos, o sea, las personas que no creen y luego ven, se quedan como asustadas. Claro, él. Yo no creo. Ya, no importa, Por hasta eso ver. yo asistí a todas estas cosas para Claro. decidir. ¿Y no sigues creyendo? Y eso es bueno, o sea, es que eso está dentro de nuestra lógica, pues. Hasta no ves. Albertito, es que eso está dentro de nuestra lógica. Pues. Es que es nuestra lógica. O sea, no ves, no crees. O sea, ves para creer. Por eso yo acepto ese argumento de las personas. O sea, yo acepto el argumento que por me eso digan. primero digo, yo nunca acepté, nunca creí y tenía un mal concepto al que me hablaba de eso, es ignorante. Claro, Está con... tiruliru. Claro. Vos ¿Y sabes, no? con este equipo siempre. Sí, no. Oportunidades me gusta, más bien me abstengo de hacer una versión de esto porque puede darse varias interpretaciones, conjeturas. Mis mismos amigos que luego me escucharán van a pensar que estoy elucubrando. Bueno, siempre sucede eso. Claro. O sea, tenemos que aceptar esa parte de la realidad que es un reflejo de nuestra madurez, ¿no es cierto? Generalmente las personas que vivimos estas experiencias saltamos al vacío, ¿verdad? Pero estamos hablando la verdad. Ahora, yo considero que estamos un poquito en ventaja porque todas las pruebas que hemos puesto para ahora, la evidencia con la que contamos hoy en día, yo creo que nos acercan mucho más ya a una realidad exacta, ¿no? O sea, no creo que sea como en aquellos tiempos, hace 20 y pico de años, cuando viviste toda tu experiencia, donde todavía se mezclaba esto con fantasía, ¿verdad? Cuando tú estabas viviendo esto, ¿estabas soltero o casado? No casado, ya Tu tenía... esposa, ¿le contabas algo a tu esposa? Claro, ella refería, ella más bien me pedía que no tome contacto, que me abstenga, que no le ve muy prudente. ¿Le tenía temor Claro. a la experiencia? ¿Cómo no? Claro. Y toda la familia, ¿no? ¿Unas cuántas veces te habrás reunido tú con el comandante Banchú? Unas 5 o 6 veces. 5 o 6 veces. Todas fueron gratas las conversaciones. Sí, en realidad un poco ameno, ¿no? ¿Cuál será la parte más grata que recuerdas de él? Su presencia, su conversación, su cultura, su nivel de sociabilidad, ¿no? Su comunicación muy especial. Un hombre carismático y fascinante en realidad. ¿Lograste observar el cabello de él? Sí, entrecano, muy bien. Muy fino. Muy fino, sí. Pero yo le preguntaba a él, ¿y a dónde vamos con todas estas conversaciones, estas entrevistas y estas apariciones sorpresivas, intempestivas en diferentes sitios del mundo? Y él me decía, tiene que haber con el tiempo una aceptación de los terrícolas y del mundo mismo. Una aceptación para nosotros y una posibilidad de que podamos adentrarnos y llegar a algo más concreto, al apoyo, a la ayuda que nosotros tenemos que darles científicamente con la experiencia que tienen. Ellos vivían 1000 años luz adelante, es obvio, ¿no? Las mismas naves. Cuando no había el jet que él me refería, ellos ya volaban a miles de kilómetros por segundo, por minuto. Las naves se trasladan a una velocidad ¿Qué impresionante. decía? ¿Que eso va a llegar? Que tiene que llegar. Yo le digo, ¿hasta dónde avanzamos? ¿De qué metas, qué parámetros y hasta cuándo? ¿No? Entonces me dijo, habrá un momento en que tenga que aceptarse. Y nosotros sin ninguna intromisión, sino con la venia cultural de ustedes, llegaremos a hacer un aporte para el crecimiento científico, cultural. Y puede ser, ¿no? Claro. ¿Has conocido en tu trayectoria alguna otra persona ligada tal vez a otra embajada o qué sé yo, que también haya vivido alguna experiencia similar? Entiendo que escuchaste ya algún comentario de que Banchú habría aparecido en otro lugar. ¿Qué Sí. sabes de eso? Yo sabía que visitó también la Embajada de Chile, no tuvo mucho acceso, pero se comunicó con Coronel Sabino Poblete, me acuerdo que era el agregado aéreo, con quien mantuvo conversaciones, no sé hasta qué nivel y hasta dónde llegaron, pero tenía relaciones también. Dime una cosa, ¿Banchú no te ha vuelto a visitar? No, nunca más. ¿A ti te gustaría volverlo a ver o no? No, prefiero estar tranquilo, sí. ¿Por qué? Pero sé que hay sus apariciones y sorpresivamente he estado en Guatemala, me refirió mi hijo que es
funcionario de las Naciones Unidas en ese tiempo. Creo que es hace 2 años, ¿no? Bueno, y esto ya para mí es el megabombazo, porque el tipo nos está diciendo que él tiene constancia de que este señor también estuvo en la Embajada de Chile y da el nombre de una persona en concreto. Y además de cómo están dispuestos a ofrecer tecnología y a echar una mano, que yo no sé si alguna otra embajada a lo mejor lo tomó, pero este detalle me parece brutal. Y otra cosa muy sorprendente, Juanje, y es que de acuerdo a Alberto Ávila Machuca, lo que le dice Banju es que van a hacer contacto con nuestra especie cuando les demos la venia, cuando estemos preparados para no solamente el shock emocional que esto supondría, sino cuando tecnológicamente estemos dispuestos también para recibir ese contacto y esa información. Eso me parece bastante inquietante, Juanje. Bueno, aquí hay un elemento histórico que es muy curioso. El gobierno de los Estados Unidos, cuando mandó la misión a la Luna, contrató una asesoría brutal para ver qué hacían si encontraban pruebas de vida en otro mundo. Se llamó el informe Brookings, ¿vale? Y el informe Brookings decía que si encontraban vida fuera de la Tierra, vida inteligente, ni se les ocurriera comentárselo a la humanidad porque podría ser una catástrofe, una hecatombe a nivel, pues eso, religioso, anímico, económico, porque hasta ahora somos el centro del universo. Y si de repente pasamos a ser la hormiga del universo, pasamos de una cosa a la otra, a lo mejor nuestra sociedad no lo asimila muy bien. Luego también una parte de esta conversación que me encantó cuando decían, no, pues es que hay gente que no cree, gente, incluso amigos míos, que cuando oigan esto van a hablar mal de mí o van a pensar que no sé qué, siempre esa dificultad, ¿no? Por los ciencinazis y por toda la gente que te tritura, sí o sí. Juanje, y el mismo Alberto reconoce ser bastante escéptico. Él mismo dice en el transcurso de la entrevista que él no creía en esto, que a él le parecían habladurías, no se tomaba en serio a las personas que tenían este tipo de historias hasta que él mismo lo vivió y cambió su percepción al respecto. Y dice además que entiende la gente que si no lo ve no lo cree, ¿vale? Pero que él lo vivió. Y listo, y se lo contó a este periodista con el que tenía cierta amistad. Nunca más volvió a hablar, ¿eh? No hay más audios de él, no hay absolutamente más nada, pero es una historia que me parece realmente, pero fascinante, vamos, fascinante. Bueno, señores, terminemos de escuchar la entrevista entonces para las conclusiones finales. ¿Y qué pasa? ¿Por qué te da temor volverlo a ver a Banju? Porque me acojo a una tranquilidad luego de haber trabajado tantos años para el gobierno, ¿no? El exterior, la empresa privada. Tu cargo específico, ¿cuál era en la embajada? Era agregado cultural a la embajada. Agregado cultural, ya. Eso tiene que ver con Cancillería. Sí, es decir, toda la embajada con Cancillería y Comando Conjunto. ¿Tus jefes directos estaban en Cancillería o no? Es decir, es del gobierno, ¿no? Todos gobierno. Estamos... ¿Gobierno de quién era en la época que tú trabajabas? Del general Guillermo Rodríguez Lara. Amigo personal. Tu amigo personal. Sí. Ahora, dime una cosa. Disculpa que sea insidioso, es que yo sé que nunca más voy a poder conversar contigo, entonces quiero aprovechar lo máximo posible. Muchas personas dieran cualquier cosa por vivir esta experiencia que tú viviste. ¿Por qué sucede eso? Que los que tienen no quieren y los que quieren no tienen. ¿Por qué crees tú? Bueno, es la complejidad de la vida, ¿no? Y de las circunstancias y del momento. Pero yo te digo, no quisiera tener otra oportunidad. Con la que tuve, la disfruto, la recuerdo, pero no más. Ya, y lo que te cohibió, o sea, como tú bien dices, o sea, esto, claro, no háblale a muchas personas porque no necesariamente muchas personas les interesa tampoco el tema, ¿no? ¿Tú crees que, o sientes que ya hay más madurez en la gente? Vamos, Banju te dijo que tiene que llegar un momento en que exista aceptación para que ellos puedan, pues, acercarse más a nosotros. ¿Tú sientes que de esos 30 años ya casi, o 20 y pico años, hasta ahora, ha habido más madurez sobre este tema o no? Sí, por lo menos ya se comenta, se habla, es un tema de círculos sociales donde se comenta esto, y cada vez con más frecuencia de apariciones en todo lado, ¿no? Tú mismo te viste tus reportajes. Sí. No es ya un tabú como antes, no. ¿verdad? Ya. ¿Hay alguna sugerencia que tú quisieras darles a las nuevas generaciones, a toda esa muchachada que le guste el tema, que escuchará tu criterio, tu testimonio? ¿Qué sugerencia le puedes hacer tú? Yo creo que es una
experiencia que puede hacer pensar a las personas, a la juventud, a los estudiosos, a los lectores, de que hay otro mundo, ¿no?, que se está manifestando con características ciertas, como la que yo experimenté. Ya. Puedes mandarle ahora sí un saludo, no, puedes mandarle un saludo a Fernando Mazón. Esto le voy a entregar a Fernando Mazón, lo que tú le quieras decir. Viéndole a la cámara, le estás viendo a Fernando ahí, Ana. Fernando, un cariñoso saludo desde Ecuador, tanto tiempo que estamos a distancia y no hemos tenido ningún vínculo ni relación, pero el recuerdo de tu amistad siempre igual. Saludos a Miriam, a tus hijos, y quizás nos volvamos a ver. ¿Pudo verle a este ser también la señorita Fabiola Guerra de Ceballos? Que bueno. No recuerdo si ella oye. Pero creo tú que le ella... comentaste a ella. Sí, ella lo que pasa es que hacía los contactos cuando le recibía y él se presentaba y él nos comunicaba. Ella lo vio al ser. Muchas veces, claro. Claro. Ya. ¿En ese tiempo era ella casada o soltera? No, soltera. Ahora ya es de Ceballos. Claro. Fabiola Guerra de Ceballos. Ya. ¿Quieres decirme algo? Para mí eso es todo. Para mí todo, y gracias por la oportunidad. No, yo lo único que quería comentarte es, aparte de todo este asunto, es, ¿qué les dirías tú? Estamos hablando solamente de los terrestres. Si tú tuvieras a Banjú o a un extraterrestre ahora frente a ti, ¿qué le dirías? ¿O No qué le le grabe. preguntarías? No le grabe. Ya. ¿En qué aspecto? De Yo cualquier creo que ya cosa. está suficiente, ¿no? No, o sea que se te asoma. ¿Qué le No, ya no preguntarías? especulemos, ve, yo creo que he hablado más de Nada. la cuenta. Ya, no, Me no, ha tirado la lengua este caballero, pero en forma, oye. Y el periodista se salió con la suya. Como tenemos amigos en común, saluda a fulanito que está aquí. Bueno, este de agregado cultural en la embajada tenía lo que yo de cura franciscano. Este era militar, obvio, y estaba allí por el conflicto que había con Perú. Nunca más habló. Nunca más habló y creo que hemos hecho un ejercicio de periodismo en condiciones y sano, simple y sencillamente, al poner también que esto es historia del periodismo, ¿no? Porque hay ciertos puntos de la entrevista que parece como muy infantil. Pero saluda a Fernandito, que es tu amigo y es el que va a ver el vídeo y no sé qué. Y entonces ahora sí, ¿qué es lo que le dirías? Y ya es el momento que se enfada. No, ya está bien, ya me has me has sacado la lengua, no tenía que haber contado esto, que yo soy un diplomático serio. ¿Vale? Y ya, he disfrutado mucho volviendo a escuchar toda la entrevista, además Alejandro Bernal que le editó y tal, y yo escuché un par de trocitos y dije, no, vamos a ver nuestra cara de sorpresa cuando la escuchemos en su integridad y le transmitimos esa sorpresa a toda la gente que nos sigue en Oculto Tras la Sombra. Me parece maravilloso. Sí creo todo lo que dice este señor, si no, obvio, no hubiéramos hecho este ejercicio. Mucha intriga con eso de que dijera que estaba en la embajada, que fue también la embajada de Chile y habló con el agregado militar. ¿Vale? Ojalá le pudiéramos entrevistar si es que sigue vivo, esto fue hace muchísimos años, ¿vale? Pero qué maravilla. Y sí, yo sí que creo que están entre nosotros y que de repente hacen esto y es algo que culturalmente, como decía este señor, emocionalmente, no estamos preparados. Además de que te van a juzgar los demás. O sea, no estamos preparados. ¿Qué opinas, Alejandro? Bueno, a mí me parece que hemos realizado un ejercicio de historia de la ufología, uno de los documentos más importantes de un caso impresionante ocurrido aquí en nuestro continente, en Sudamérica. Yo me quedo con algo, Juanje, y es que el señor Alberto Ávila Machuca no iba a ganar nada dando esta entrevista. De hecho, tenía más que perder que de ganar. Perder su prestigio, perder su credibilidad, incluso que amigos o familiares lo comenzaran a mirar extraño. Uy, ¿qué le pasa a este señor que está contando esta historia? Y como siempre, cada vez que intento realizar un trabajo periodístico, Juanje, basado en testimonios, siempre le digo, y en este caso le digo a los oyentes de nuestro podcast, Juanje, siempre que escuchen una historia de estas, evalúen si el testigo tiene más que perder o que ganar en este caso. Y para mí eso es lo fundamental de esta historia, Juanje. Sí, señor, quid pro quo. ¿Qué es lo que gana? ¿Qué le beneficia? En absolutamente nada. Que todo el mundo diga que está loco, que es un pirao. Y ese señor simplemente contó lo que contó. Y luego... Y Juanje, y perdóname por interrumpirte, pero es que tú lo sabes que has investigado muchísimos testigos. Hay personas que se vuelven auténticos parias después de contar historias como estas.
Es el loco, el chalao, el no sé qué, porque entre los ciencinazis y los demás, ¿vale? Pues a los pobres los trituran, ¿vale? Y lo único que han hecho es contar lo que vivieron. Entonces, no, qué valentía la de este señor. Me encantó, ¿no? Es una entrevista de principios de los 80, esa inocencia, ¿vale? Esa inocencia también periodística de saluda a fulanito y tal, y a ver si te saco más información, porque esto es un mampazo periodístico. Y está por ahí colgado y no lo ha escuchado nadie, ¿no? Así que nada, me he divertido un montón. Sí que creo esta historia y además creo que esto es la punta de un iceberg, ¿eh? La punta de un iceberg, y esto ha sucedido en más embajadas y no tenemos la información. Ya sabemos que seguro sucedió también en la embajada de Chile en Lima. Así que nada, amigo, tus conclusiones y tu cierre, Alejandro. Juanje, yo creo que hemos escuchado, hemos sido privilegiados en revivir una de las piezas periodísticas más importantes en la investigación de los ovnis, un testimonio para mí veraz de Alberto Ávila Machuca, un hombre que tenía mucho que perder, poco que ganar, tan así que no volvió a suministrar una entrevista en específico sobre esta vivencia. Yo creo que este hombre dijo, he hablado más de la cuenta, yo cierro mi pico, no digo nada más para evitar comprometerme más, Sí, sí. no solamente a él, a su prestigio, sino quizás a sus allegados, a su Su familia. Así que familia. yo creo que este Claro. hombre, por esa razón, ha guardado este silencio sepulcral durante años. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok, en @alebernalpress con doble S. Bueno, señores, pues me he divertido un montón. Espero que ustedes exactamente igual, haciendo este ejercicio de archivo ufológico y de archivo periodístico, recordando en cierta medida también esa inocencia en ciertas cosas que había en los años 80. Y sí, creo a Alberto Ávila Machuca al 100%, creo que esto no es más que la punta de un iceberg. Creo no solo que nos visitan, sino además que los que nos visitan son varios, algunos con buenas intenciones, como era este Capitán Banjú, un hombre que vino de las estrellas para intentar estrecharnos la mano. Y nosotros, como siempre, en nuestra soberbia y quizás como un mono desnudo que apenas empezó a caminar hace algunos pocos miles de años, no somos y no fuimos capaces de entender tal ofrecimiento. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.